Hola, estamos en el estudio de Hotmart y tenemos a Óscar Feito. Óscar es experto en marketing digital y tiene un podcast que se llama La Academia de Marketing Online, que lleva ya más de 200 episodios y 1,5 millones de descargas. Óscar, ¿te parece que empecemos contando un poco tu historia como emprendedor? Hola Mayra, pues bueno, como tú quieras, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Y bueno, pues yo soy un emprendedor casi por accidente, ¿no? Yo realmente no era de esos chavales que estaban con 5 años vendiendo limonada en la puerta del colegio o vendiendo cromos como tantos otros. Para mí el tema de emprender fue el resultado natural de descubrir Internet. Descubrir las cosas tan increíbles que se podían hacer con Internet, ¿no? Ver cómo Internet realmente afectaba a cómo nos comunicábamos, cómo nos divertíamos, el ocio, el trabajo, la productividad. Y bueno, pues me entraron ganas de crear algo por mi cuenta, ¿no? Y así es como empecé a emprender creando una startup tradicional, una red de publicidad que se llamaba Shopall. Es una red que bueno, es similar a Google AdSense en el sentido de que nosotros cogíamos productos de tiendas online y las mostrábamos en portales y páginas web relacionadas, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor en la página web de un periódico deportivo mostrábamos productos deportivos con un algoritmo que iba rotando, etcétera, ¿no? Esta red creció muchísimo, llegó a generar más de 1.000 millones de impresiones publicitarias al mes, que es una salvajada, y la vendimos al grupo Antevenio, una multinacional europea del marketing online, una venta bastante destacada por más de 1 millón y pico de euros, con lo cual estamos hablando de cifras importantes. Y a partir de ahí, pues decidí seguir emprendiendo, pero de una forma diferente. Ahora emprendiendo más en solitario, los solopreneurs, como llaman en Estados Unidos, sin venture capital, sin oficinas, sin empleados, sin tecnología, y un poco pues para demostrar que realmente el emprendimiento ha cambiado y que hoy en día pues realmente cualquiera puede ser emprendedor. Lo que antes llamábamos profesionales autónomos o profesionales liberales, pues ahora mismo son emprendedores, y eso es a lo que me dedico ahora. Genial. ¿Y cuáles serían las ventajas de ser un emprendedor como solo, ¿no? Un solo entrepreneur, como decías tú? Pues mira, yo creo que para empezar, yo creo que no tienes la opción. O sea, muchas veces se hace una distinción entre el emprendedor y el profesional, y yo creo que esa distinción cada vez va a ser menor. Y va a ser menor porque hay una serie de tendencias globales. Una de ellas es la deslocalización, ¿no? El outsourcing que hacen las empresas, y otra es la robotización, es decir, cada vez más tareas las hacen las máquinas, ¿no? Lo vemos con Siri, lo vemos con los coches que se conducen solos, lo vemos con eso. Y luego cada vez tenemos más empresas que para abaratar costes están subcontratando partes de su negocio a otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres un profesional que no tienes ninguna intención de emprender o de crear un negocio que nunca te ha llamado la atención, aún así tienes que emprender, tienes que moverte, porque el trabajo ya no va a venir a ti, tú vas a tener que establecer uno, aunque seas un comercial en una empresa, o un responsable de recursos humanos, o un abogado, un profesional de cualquier otra cosa. Yo creo que emprender por tu cuenta, incluso dentro de una organización, conseguir un trabajo mejor, construir tu marca dentro de tu sector profesional para que te inviten a conferencias, medios de comunicación, etcétera, eso es emprender. Y por supuesto, el que tenga otra chispa, que quiera ser su propio jefe, su propia jefa y crear algo, el concepto tradicional de emprendimiento, pues ahora la gran ventaja de estos solopreneurs es que, pues como decía antes, no necesitas un megaproducto revolucionario, no necesitas inventar una tecnología o patentarla o conseguir mucho dinero para construir una fábrica ni una mega infraestructura, ¿no? Hoy en día, más que nunca, emprender está al alcance de cualquiera. Cualquiera puede hacerlo desde su casa, es decir, los youtubers, los podcasters, los bloggers, los instagramers son emprendedores, somos emprendedores. Por lo tanto, pues la principal ventaja es que las barreras de entrada que antes existían para ser tu propio jefe ya no existen. Óscar, tú actúas en el sector de marketing digital, vemos que es un sector bastante competitivo, hay muchos profesionales. Sin embargo, tú has destacado, ¿no? O sea, has destacado con tu blog, a través de tu podcast. ¿Cómo lo has logrado? Pues yo creo que hoy en día lógicamente la base para construir un negocio es la audiencia, ¿no? Yo siempre al final digo, el marketing online, independientemente del tipo de negocio que estés construyendo, realmente tienes dos piezas, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado tienes la audiencia y por otro lado tienes la monetización. Si quieres ganar dinero con cualquier tipo de negocio, primero necesitas una audiencia, necesitas un público objetivo. ¿Cómo se consigue ese público objetivo? Con el contenido. El contenido de valor añadido es lo que hace que la gente te quiera escuchar, te quiera ver, te quiera leer, en definitiva, que quiera estar contigo. Y esa es la base para captar audiencia, ¿no? Por lo tanto, en mi caso, y lo que yo siempre recomiendo a los emprendedores con los que trabajo, incluso empresas grandes, es crear un contenido
que solucione problemas reales de la gente, ¿no? Las personas tienen sus problemas, sus frustraciones, sus miedos, sus dudas, sus retos, lo que sea, y nuestro trabajo consiste en ayudarles a mitigar o a resolver esos problemas. Esos problemas pueden ser de carácter objetivo puramente financiero, es decir, necesito ganar más dinero, necesito gastar menos, necesito hacer X o aprender a hacer lo de más allá, o pueden ser cosas que no se miden en términos de dinero, ¿no? Quiero ser más feliz, quiero reírme, quiero divertirme, todo eso también es valor, aunque no se mida en términos de dinero, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, ya no solo en el sector de marketing online, que como bien has dicho, pues es muy competitivo, está muy saturado, sino en cualquier otro sector de actividad, es crear contenido que realmente resuelva esos problemas de tu audiencia, ¿no? Claro, en mi caso lo que me di cuenta es que la calidad del contenido, efectivamente el content is king, es la base sobre la que se construye todo, pero ya no es suficiente, ¿no? En un mundo tan saturado el contenido no es suficiente. Lo que creo es que la personalidad del que crea y el que comparte ese contenido es fundamental, porque a mí dos personas diferentes me pueden explicar cómo crear un blog o cómo ser más productivo, pero yo busco algo muy concreto que es la autoridad, y sobre todo que yo me fíe de esa persona, que esa persona yo perciba que realmente lo que me está contando es cierto, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Pues yendo más allá del blogging, ¿no? Yo creo que ahí es donde entra en juego el podcast, como has mencionado, y para mí ha sido el fundamento, ¿no? Es decir, cuando tú compartes contenido de calidad con un canal que te permita conectar más emocionalmente con ese público objetivo a quien quieres ayudar, que te vean la cara, que escuchen tu voz, digamos, traspasar la pantalla, llegar a una dimensión de contacto mucho más profunda, ese contenido de repente se multiplica el valor, porque ya no es solo algo concreto que vayan a aprender a hacer, sino que ya están conectando contigo personalmente. Y al final los negocios en Internet realmente van de personas. Entonces, para mí la clave, ¿cómo he conseguido destacar? Pues primero, con contenido de verdad de valor añadido, o sea, no una cosa que puedan encontrar en la Wikipedia, y por otro lado, imprimirle una personalidad única, y eso lo he hecho a través del podcast, del programa de radio. Vale, fenomenal. Vale, ya que hablamos de tu podcast, cuéntanos, vale, ¿qué es un podcast? Que a lo mejor la gente que nos ve no lo sabe. Pues la pregunta del millón, ¿no? El podcast, en el fondo, es muy sencillo. Es contenido periódico en formato audio, ya está. Podemos luego definir 1000 millones de cosas y añadir todo tipo de matices, pero en definitiva, los oyentes de un podcast se suscriben y automáticamente se les va actualizando a medida que tú vayas publicando nuevos episodios. Por lo tanto, es como un serial de radio con esa peculiaridad de que se suscriben a través de lo que llamamos aplicaciones de sindicación, que no suena chino, pero realmente es iTunes, o es iVoox, o es cualquier otra plataforma que te permita suscribirte a un podcast, y de forma que tú cada vez que actualizas el contenido, cada vez que publicas un nuevo episodio de audio, un nuevo contenido de audio, que puede ser 5 minutos, o 50, o 5 horas, esa persona automáticamente le va a aparecer una notificación de que se ha actualizado ese contenido de audio al que está suscrito. Por lo tanto, podríamos decir que es como un blog leído. Vale. Tu podcast lleva ya 200 episodios. 200 episodios, un poquito más ya para cuando publiquemos esto, pues estaremos en torno a los 210 o algo así, efectivamente. Fenomenal, con lo cual ya has aprendido muchísimo, ¿no? A la hora de preparar entrevistas, publicar entrevistas, cuéntanos. 5 elementos básicos para montar un podcast. Bueno, ¿cuáles serían? A ver, yo creo que, primero, uno nunca deja de aprender. O sea, yo ahora escucho el episodio número 1 de mi podcast y efectivamente me dan ganas de meterme debajo de una mesa y echarme a llorar porque es vergonzoso y lamentable. No quiero recurrir a la manida frase de Reid Hoffman, ¿no?, del fundador de LinkedIn, que todos hemos oído 2000 veces, que si no te avergüenzas de la primera versión de tu producto es que esperaste demasiado en lanzar. Por lo tanto, sí, he aprendido mucho durante estos 200 episodios, y con cada nuevo episodio aprendo cosas nuevas, porque al final el podcasting, como cualquier otra cosa, y aquí va el consejo número 1, es que es la experiencia. No tienes que ser un mega crack de la oratoria, no tienes que ser un mega experto, en el fondo es hablar de tu tema, de aquello que a ti te apasiona y de lo que sabes más de la persona media, por eso es tu nicho de mercado, como si estuvieras hablando con un amigo en un bar. Entonces es naturalidad y práctica, ¿vale? Con lo cual, mi primer consejo es eso, uno nunca deja de aprender. La primera versión siempre va a ser lamentable y vergonzosa, da igual, por mucho que te lo prepares, por mucho que aprendas, pero lo importante es ir avanzando, ¿no? Es poner esa primera piedra. 5 consejos, bueno, pues ahí tenemos el primero. El segundo, la planificación. Es decir, la gente cuando habla de podcast dice, buf, esto es muy complicado, me voy a ir corriendo a comprar un micrófono, ¿qué software uso para editar el audio? ¿Qué es esto de bitrate? ¿Cómo funciona?
No, esto te tienes que olvidar, ¿vale? Los fundamentos de tu podcast son la planificación. Y la planificación es a quién vas dirigido, quién es tu público objetivo y cuál es tu propuesta de valor. Es decir, ¿por qué diablos te van a escuchar a ti? ¿Vas a leer artículos de la Wikipedia? Bueno, pues eso es un valor. Legalmente no creo que esté muy bien, pero bueno, pues ahí está el valor. Otra cosa es decir, no, yo voy a compartir mi experiencia profesional, mi formación académica y mis vivencias personales, ¿no? Entonces, eso es el segundo paso. El segundo, resumiendo, el primero es tener esa paciencia y saber que no va a ser perfecto tu primer podcast, pero que hay que empezar. El segundo, diseñar muy bien a quién nos dirigimos y qué es lo que les vamos a decir en nuestro podcast. Esto, si tienes un blog o un canal de YouTube o trabajas en las redes sociales, no te sonará raro, porque es la base de cualquier negocio, ¿no? Lo siguiente que hay que hacer es definir una estructura. Entonces, una estructura, yo siempre recurro a la estructura de 3 actos. Se usa desde el teatro griego de la antigüedad, Hollywood, no sé, hoy en día Hamilton en el teatro, o sea, todo es la estructura de 3 actos. Tiene un principio, tiene un desarrollo donde puede haber un punto de conflicto o un problema que hay que resolver y una conclusión. Entonces, esto no se improvisa. Esto se mejora con la práctica, pero lo que tenemos que hacer es definir esos puntos básicos. Introducción, donde tú te presentas, quién eres, cuál es tu programa y qué vas a aportar a tu oyente, porque el oyente es el centro de todo. Tenemos un desarrollo, donde entramos en el contenido central, y luego tenemos una outro, donde nos despedimos, etc. Hay que definir esta estructura, esto no es accidental. El podcast, como los blogs y como YouTube, es importante que tu audiencia pueda contar contigo. Las sorpresas, el caos, esto no es bueno, ¿no? Por lo tanto, esa estructura al final te ayuda a ti a darle esa previsibilidad a tu audiencia. Lo tercero que hay que hacer es definir, hombre, cuál es el formato, porque tú has hablado de entrevistas, pero de los 200 y pico episodios, aproximadamente la mitad son entrevistas y la otra mitad son episodios en solitario donde yo toco algún tema en concreto. Temas de productividad, de desarrollo personal, de marketing, etc. Entonces, lo puedes presentar tú solo, tú sola, con una persona más, con 3 personas más, una especie de mesa redonda, una tertulia, como las tertulias radiofónicas de la radio de todos los días. Puedes hacer entrevistas, puedes entrevistar a varias personas simultáneamente, con lo cual no demos por hecho que todo el podcast son entrevistas. Hay podcasts que son monólogos, hay podcasts que es un grupo, hay podcasts que es un grupo que hace entrevistas a una persona entre 2 o 3. Hay muchos formatos, ¿no? Entonces esto ya depende de tu estructura, de tus relaciones, de tu networking, todo esto tiene sus pros y sus contras y esto tampoco es una decisión que uno debe tomar a la ligera. Y me parece que vamos por 4, ¿no? cuatro temas. El quinto, yo creo que el quinto ya es, en definitiva, el equipo, ¿vale? Es decir, el podcast tiene más barreras de entrada que un blog, no es tan fácil, pero yo creo que es más sencillo que YouTube. En YouTube, al final, cuando uno crea vídeos, necesita iluminación, necesita audio, necesita edición, necesita una serie de componentes complicados, ¿no? El audio es algo más sencillo, es menos intensivo en recursos, en cuanto al equipo informático que necesitas para editar audio, no es lo mismo que editar vídeo, pero aún así, pues necesitas un micrófono, necesitas grabar sonido, necesitas luego limpiarlo, editarlo. Esto no tiene por qué ser ultra complejo, es decir, hay micrófonos por debajo de 100 euros, por debajo de $100, que funcionan perfectamente bien, USB, se conectan directamente al ordenador y no tienes que preocuparte por más. ¿Hay cosas mejores? Por supuesto, pero no lo necesitas de partida. Lo mismo con la edición. La gente habla, bueno, Adobe Audition, GarageBand, sí, todo eso está muy bien, pero tienes software gratis para editar el audio, que funciona divinamente. Entonces yo al final lo que recomiendo a la gente es eso, tomar esos primeros 4 pasos de planificación muy seriamente y luego buscar ese equipo mínimo viable para lanzar un podcast mínimo viable y sobre todo no demorarlo. ¿Qué puede conseguir un emprendedor lanzando su propio podcast? Bueno, yo creo que el podcast al final lo que te va a permitir, volviendo a una de las cosas que comentábamos al principio, es conectar con tu audiencia, ¿no? El emprendedor, partiendo de la base de que estás creando contenido, de que realmente estás atrayendo a clientes potenciales a través de tu contenido, directamente estás vendiendo algún tipo de producto, por ejemplo, eres una agencia de viajes o tienes una clínica estética, lo que estás haciendo es crear un contenido de una forma que es muy fácil de consumir para tu audiencia. Es decir, ya no tiene que estar leyendo un post de 2000 palabras en tu blog, que a lo mejor no tiene tiempo, o viendo un vídeo de 40 minutos, a lo mejor tampoco tiene tiempo. La gran ventaja del podcast para el emprendedor es que estás creando un contenido que aporta valor a tu audiencia, pero en un formato que le facilita mucho la vida a la hora de consumirlo.
El podcast se puede consumir en el coche, la gente va y viene al trabajo, en el transporte público, o en el gimnasio, o haciendo las tareas de la casa, o paseando. Yo, por ejemplo, ya no puedo ir al gimnasio sin un podcast. Odio el gimnasio, odio, o sea, es una obligación absoluta, pero bueno, por lo menos me queda el consuelo de que puedo escuchar un podcast. Si llego al gimnasio y veo que se me ha olvidado, yo tengo que volver. No puedo, o sea, hay cosas que ya no puedo. En el coche yo ya no puedo escuchar la radio convencional, me parece una pérdida de tiempo, ¿no? Por lo tanto, imagínate eso, ¿no? O sea, poner tu contenido de una forma tan fácil de consumir. Entonces, si tienes buen contenido, lo que te permite el podcast es extender tu mensaje, ¿no? Eso a efectos puramente prácticos. Le estás facilitando la vida a la gente que consuma tu contenido. Ahora, si tu contenido es malo, pues lo vas a rematar ya, no va a quedar ninguna duda. Pero partiendo de que es bueno, pues la gente le va a facilitar. Eso me pasó a mí, o sea, yo empecé mi podcast porque nadie leía mi blog. Yo tenía contenido que yo creía que era bueno, pero claro, yo, mi abuela y mi madre igual, ¿sabes? Pero un día dije, ¿y si yo esto lo cuento? ¿Y si yo me dejo de blog y tal, y yo me siento y esto lo cuento? O sea, yo lo explico. Y así nació el podcast. Por lo tanto, esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es que es lo que hablamos de esa personalidad. Claro, si tú lees un artículo en un blog sobre un tema, tú no sabes quién lo ha escrito, realmente. No transmite emoción. Puede estar escrito más gracioso, más curioso, más mejor, más, no sé. Pero la personalidad al final es cuando tú hablas con una persona. Y cuando tú ves a una persona en vídeo o escuchas, transmite y engancha. A lo mejor te cae fatal, pero es normal, o sea, no le va a gustar a todo el mundo tu forma de ser, como no todo el mundo es amigo de todo el mundo. Pero aquellas personas que sí conecten contigo van a conectar contigo como emprendedor más allá del contenido que estés publicando, más allá de lo que estés haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una tienda de viajes y decides hacer un podcast sobre los destinos más populares, probablemente esa información la puedan encontrar en TripAdvisor o en cualquier otro sitio. Pero cuando tú lo cuentas con ilusión, con pasión, con conocimiento, transmites esa autoridad y transmites personalidad. Entonces, cuando combinamos el contenido de una forma fácil de digerir con personalidad, pues tienes una bomba explosiva, ¿no? A efectos prácticos, también para los emprendedores el podcast puede ser un canal de monetización, porque aparte de audiencia, también sirve para ganar dinero, claro. Los emprendedores suelen estar muy ocupados, ¿no? Siempre están ahí con muchas tareas, muchas cosas que hacer, pero a la vez tienen que seguir aprendiendo, buscando información. Vale, cuéntanos, tú como emprendedor, a la hora de elegir tus fuentes de información, ¿qué criterios utilizas? Pues a ver, a mí me gusta mucho conocer a la persona. Para mí es muy importante tener ese contacto lo más personal posible. Por ejemplo, ver un hangout de alguien, o ver un Facebook Live, o escuchar un podcast, o ver a alguien en un vídeo. ¿Por qué? Porque yo quiero, o sea, eso se nota. Cuando alguien de verdad sabe de lo suyo, y esto lo ves en los eventos de networking, ¿no? Hablas con todo el mundo y dices, esta persona no tiene ni idea de lo que está hablando. Es que se nota. Sin embargo, a lo mejor te escribe un post muy bueno y dices, uff, qué mega gurú. Sin embargo, cuando hablas con esa persona, la pasión real se transmite. O sea, porque en una conversación esa persona surgen cosas que a ti te van indicando que esa persona, primero, sabe de lo que habla y segundo, le gusta compartir. Y si me apuras, sabe transmitir, que no es lo mismo. Hay gente que sabe mucho, pero no le gusta compartir o no sabe enseñar. Entonces, para mí, lo fundamental a la hora de seguir a alguien, porque efectivamente la formación, uno nunca deja de formarse, uno nunca deja de aprender, para mí es muy importante haber sentido esa conexión personal, porque lo que a mí me puede contar una persona hoy de desarrollo personal no es sustancialmente diferente de lo que se contaba hace 80 años, o 90 años, o 100 años, y lo del copywriting de hoy son lecciones de copywriting de hace prácticamente 100 años. Entonces, el contenido tiene que ser bueno, pero yo lo que quiero es aprenderlo de esa persona. ¿Por qué? Porque me cae bien, porque me transmite cercanía, porque me transmite conocimiento y me transmite un interés en enseñarme. Es decir, yo no soy una carga para él, yo no soy un número más en su Excel para este mes. Y eso es lo que yo busco a la hora de buscar esas fuentes de conocimiento. Desde tu experiencia en marketing digital, también en podcasting, si un emprendedor, bueno, un amigo tuyo, ¿vale? Pues te comenta, Óscar, quiero emprender, quiero montar mi negocio digital. ¿Cuáles serían las acciones que debería priorizar en los 3 primeros meses? Lo primero que le preguntaría es ¿para qué? Para empezar. O sea, lo primero que tiene que hacer es pensar si realmente es lo que quiere, ¿vale? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque muchas veces la gente quiere emprender por razones erróneas, ¿no? La gente quiere emprender porque dices que odio mi trabajo, búscate otro. Odio a mi jefe,
cambia de jefe, búscate otro, cámbiate de departamento. Odio mi horario, cógete otra jornada, cámbiate de jornada, tontería. Quiero tener más tiempo, no vas a tener más tiempo. O sea, también quiero dejar estas cosas. Se habla de emprender, que es muy bonito, y todo el mundo comparte frases en Instagram de la libertad y qué bonito es emprender. Emprender es un infierno, realmente. O sea, es un infierno porque es el máximo reto profesional y personal. Empezar algo desde cero y dejarte la vida literalmente en sacar algo adelante cuando nadie te hace ni caso ni confía en ti porque empiezas de cero, es un reto titánico. Vas a trabajar, vas a tener jefes, porque cuando vendas un infoproducto, por ejemplo, y alguien tenga una duda, vas a tener que atender a esa persona, vas a tener que hacer eventos promocionales que a lo mejor no te apetecen, vas a tener que hacer, o sea, vas a tener muchos jefes, muchos más de los que tienes ahora. Horarios, efectivamente, no vas a tener horarios porque vas a trabajar fines de semana, vas a tener tu negocio siempre en la cabeza. Por lo tanto, yo lo primero que haría es, antes de que empiecen a correr esos 3 meses, que pienses realmente cuál es tu propósito. O sea, qué pretendes conseguir con esto y si emprender es algo tuyo de ego o de dinero o de algo, o quieres hacer algo más. O quieres emprender porque realmente quieres aportar algo o crees que tú tienes una misión que va más allá de lo que puedes hacer en un trabajo normal. Porque hay gente que tiene trabajos normales y puede aportar muchísimo valor. Hay gente que trabaja en ONGs, hay gente que trabaja en determinados sectores que son muy bonitos, que hacen cosas muy loables y son trabajos magníficos. Entonces, se puede aportar mucho valor a la gente desde esos trabajos y no hace falta emprender, no es para todo el mundo. Entonces, lo primero, tener muy claro de qué vas, o sea, de qué vas. Segundo, volvemos a una cosa que ya hemos repetido. Bueno, perfecto. En base a tu experiencia profesional, tu formación académica y tus vivencias personales, ¿en dónde crees que tú puedes ayudar a alguien? Yo te diría, de esos 3 meses, que pases 15 días pensando eso. Pero tú, hablando con tus amigos, con tus familiares, haciéndote un análisis a ti de qué es lo que tú sabes, qué dominas, dónde puedes ayudar tú. En un mundo ideal, eso sería algo que te apasiona. Normalmente cuando a alguien le apasiona algo, dedica más tiempo, por lo tanto aprende más de eso, sabe más de eso que la persona media. Los coches, la fotografía, el vídeo, da igual el tema. Cuando a ti algo te gusta, lo normal es que acabes sabiendo más que la persona media y lo normal es que tengas una trayectoria profesional o una formación o unas experiencias en torno a eso. Por lo tanto, eso sería el siguiente paso, ¿no? Que es decir, lo que estamos haciendo es definir un nicho de mercado, un público objetivo y una propuesta de valor de qué vamos a hacer, ¿no? Siguiente paso es definir cuáles son los problemas que tiene esa gente a la que podemos ayudar y empezar a generar contenido para resolver esos problemas. Yo recomiendo a la gente empezar por un blog. ¿Por qué? Porque al final lo que no hay que hacer es confundir los canales con las herramientas, ¿no? o con lo que es la propuesta de valor. Si tú eres un coach o eres un psicólogo, tu propuesta está clara, vas a ayudar a personas a superar problemas psicológicos. ¿Qué personas? Pues ahí es donde entra en juego el público objetivo. O sea, a lo mejor son hombres, son mujeres, son jóvenes, son mayores. Hemos definido eso. Vamos a empezar a crear contenido. La clave es el contenido. Ahora bien, ese contenido luego lo puedes ofrecer, como hemos dicho, a través de un podcast, puedes crear un canal de YouTube, puedes hacer conferencias, puedes hacer eventos, pero hasta que decidas todo esto, yo creo que es bueno tener la disciplina de empezar con un blog, porque el blog está ahí, es como el corazón de todo, a partir de ahí luego pueden irradiar distintas patas del podcast, del YouTube, de todo lo demás, y además te va a dar una disciplina y unos conocimientos generales de marketing a la hora de mover el blog, a la hora de configurarlo, a la hora de pelearte con los plugins, hacer todas estas cosas que yo creo que es una formación muy buena y que luego sirve para todo lo que hagas en otros canales, ¿no? Con lo cual yo creo que esos primeros 3 meses es eso, pues es definir mucha planificación, casualmente, igual que cuando hablamos con el podcast, o sea, la base es esa planificación, estudiar esos problemas de la audiencia y por último te diría escuchar mucho, ¿no? Escuchar a aquellas personas a las que crees que puedes ayudar en función de tu experiencia, cuáles son sus problemas, o sea, bucear, hacerte un retrato robot de quién es esa persona, bucear en foros, bucear en los comentarios de libros de Amazon, no el keyword research que habla todo el mundo para SEO y buscar palabras para explotar y conseguir mucho tráfico SEO, eso es secundario. El valor de esta investigación es conocer a tu audiencia, porque cuando conoces a tu audiencia sabes el tipo de contenido que realmente tienes que crear y los canales que más le van a facilitar la vida. Yo empezaría por ahí. Perfecto. Óscar, muchas gracias por venir a grabar esa entrevista. Nos has transmitido consejos súper útiles, seguro. Estoy segura que la gente que nos ve los va a poner en práctica
Vamos, súper rápido, porque han sido realmente consejos muy prácticos y muy útiles. Pues muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Mayra, y nada, ahí tenemos, la verdad es que todo el tema del podcasting, yo estoy fascinado, el potencial que tiene está al alcance de cualquiera y recomiendo a todo el mundo que no se lo piense dos veces.